Buenas tardes a todos. Bueno, yo había pensado comenzar hoy, como nos decía antes David, había pensado iniciar, para que no se nos quedara nada en el tintero, con las respuestas a las preguntas que se hicieron al final y que no se pudieron contestar. Aquí las tengo. Vamos a ver, la primera. ¿Cómo se maneja o garantiza que el proceso de conservación de datos no lesione el derecho de la privacidad, específico para la persona física? Bueno, a ver, en España tenemos una ley orgánica de protección de datos del año 1999 que ha sido reformada. Entonces, esta ley lo que hace es establecer categorías entre los datos más sensibles, que serían, por ejemplo, los datos de salud, hasta los datos menos sensibles. Entonces, según cómo sean los datos, se manejan de una u otra manera. Pero lo que nos interesa a nosotros, las medidas que yo hablé ayer, ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo esto puede afectar a la intimidad de la persona? Bueno, la conservación de datos, que es lo que hablamos ayer, significa simplemente que los congelamos. No se trata de que cedamos los datos, sino que simplemente quedan quietos hasta que el juez autoriza la cesión de datos. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Lo manejamos por la autorización judicial. Siempre hay una autorización judicial que garantiza que ese tratamiento de los datos que se va a hacer va a ser el correcto, porque va a haber un juez que va a velar porque efectivamente se va a violentar la intimidad del individuo, pero va a haber un interés superior. Si por el principio de proporcionalidad esto no fuera así, el juez no lo garantiza, no lo autoriza y ya está. Esa sería la manera. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo se juzgaría un delito de cibercrimen cuando el ilícito se comete en un país que no ha suscrito el convenio? Pues habría una palabra para decirlo rápido, que sería peor. Se juzga peor, se gestiona peor. A no ser que el delito de cibercrimen, como comentaban ayer desde Fiscalía, sea un delito que se haya cometido en un único país, es decir, que coincida con las fronteras, en ese caso bien, porque, bueno, si el país funciona más o menos bien, tenemos instrumentos, si los hay no hay problema, pero cuando ya tengas otro país y tengas una frontera, ahí todos son problemas. Claro, con un convenio como el de cibercriminalidad, lo que tienes es que, a ver, las fronteras no desaparecen evidentemente, pero lo que sí que tenemos es que se difuminan en cuanto que por ser firmante del convenio, lo que tienes es garantizada la cooperación del otro país. Igual que el otro país, si le pasa a él, tiene garantizada tu cooperación rápida, con equipos, como veíamos, 24/7. Con lo cual, siempre es bueno, yo pienso, tener… Es verdad que cuando uno firma un convenio de estas características, pues uno, de alguna manera, es como si estuviera cediendo parte de su soberanía, porque está pensando que un país tercero le va a pedir algo y lo va a hacer rápidamente. Claro, pero eso lo haces porque es todo por una reciprocidad, porque tú vas a conseguir lo mismo. Y, desde luego, si vemos cómo funcionan los ciberdelincuentes a nivel mundial y lo bien que les va muy bien porque ellos no conocen las fronteras. Entonces, si tenemos que luchar de una manera eficaz, tenemos que utilizar instrumentos como este convenio que no conocen tampoco las fronteras. La tercera pregunta. A ver, es que todas no tienen la misma letra, ¿eh? Cuando se realizan los procesos de intervención en las comunicaciones entre dos o más personas, ¿hasta dónde se considera actos de preparación de un delito y, por ende, una violación de los derechos de privacidad individual y cuándo, hasta cuándo se consideraría no delito o hasta cuándo se consideraría delito? A ver, eso va a depender de cómo se fundamente la petición. Es decir, tanto la policía como el Ministerio Fiscal, cuando piden al juez una de estas medidas que son especialmente invasivas, nuestra ley, y tienen un extracto de la ley en la documentación que se les ofreció ayer, ahí está el extracto con todas las nuevas medidas. Digo extracto porque es extracto de la ley de enjuiciamiento criminal, pero no es que haya quitado medidas, las que vamos a tratar están completas. Además, luego está disponible, en Internet está disponible, si uno pone LECRIM, sale el BOE español y directamente tenemos el PDF con toda la LECRIM puesta al día. Bueno, entonces, lo que quería comentar, ¿cómo vamos a saber hasta qué punto lo que estaban haciendo era preparatorio de un delito y, por tanto, sí que es alguna conducta que se puede penar o no era? Pues eso va a ser el juez el que, al escuchar la fundamentación de la policía y del Ministerio Fiscal, va a pensar si realmente ahí ha podido estar realizándose una conducta punible
Y si es así, se ha podido estar realizando, es una conducta punible, va a autorizar y, claro, ya cuando autorice y cuando vean exactamente cuál es el contenido de las comunicaciones, será cuando empezamos a tener un germen de prueba de verdad. Hasta ese momento no lo vamos a saber. Vamos a movernos, digamos, pues con los indicios que tengamos. O sea, lo vamos a saber de verdad cuando el juez lo autorice, cuando lo escuchemos, cuando veamos que es incriminatorio. Y después vamos a ver que tiene fuerza incriminatoria cuando vaya al juicio oral y no sea contestado de ninguna manera, digamos, apreciable por la parte contraria, cuando realmente se vea que tiene valor incriminatorio y que toda la prueba de la parte contraria no consigue, digamos, no consigue en ningún caso debilitar ese valor probatorio. Entonces, no lo vamos a saber a priori, sería la respuesta corta. La cuarta, hay 8. ¿Cuál sería la diferencia entre fraude digital, fraude cibernético? A ver, diferencia sí que hay, porque digital no quiere decir exactamente lo mismo que cibernético. Cibernético sería más general, tendría que ver con la ciencia de las computadoras en general y digital tendría que ver más con el medio, pero para nuestros efectos, fraude digital, fraude informático, ciberfraude, fraude electrónico, todos son sinónimos. Estamos hablando de el delito tradicional de estafa, y ese delito de estafa o fraude lo vamos a llevar a cabo, o sea, lo han llevado a cabo los criminales, lo llevan a cabo con el auxilio de Internet o de las intranets. Y entonces amplifican la conducta punible, los efectos son más dañinos, es un delito tradicional, pero llevado a cabo con medios informáticos. Entonces, digamos que las diferencias no son relevantes. Nos referimos a una misma realidad. La quinta, que tiene 2 preguntas. Las penalidades del cibercrimen, esta me ha parecido muy interesante. Las penalidades del cibercrimen están dadas en el convenio entre países o cada país lo debe hacer. Es decir, cada país debe penar de una manera concreta, tiene libertad, entiendo que quiere decir la pregunta, para penar, o en el convenio de cibercriminalidad se dice exactamente tal conducta, tal pena. No. El convenio de cibercriminalidad no nos dice exactamente qué penas se deben dar. Simplemente nos dice qué conductas se tienen que sancionar penalmente. Y así armonizamos las legislaciones, porque lo que en un país es delito, en el otro también lo es. A lo mejor en un país son 3 años y en otro son 4, o en otro son 2. Pero es una conducta punible, es un delito. Es un delito, eso es lo que nos dice el convenio. Porque, claro, está claro que estamos hablando de países con vocación, este convenio tiene vocación para todo el mundo. Entonces, estamos hablando de países, cada uno tendrá su manera de hacerlo. A uno le parecerá una conducta especialmente merecedora de reproche penal y para otros no será tan merecedora. Pero si lo firman, están todas de acuerdo en que ese tipo de conducta tiene que tener un reproche penal. Y la segunda pregunta era si existía algún tipo de caducidad para el vencimiento para juzgar el delito, es decir, si existe prescripción del delito, también prescripción de la pena, supongo que se refiere, sí que existe, pero lo mismo, está vinculada a la legislación de cada uno de los Estados parte que firman el convenio. Existe la prescripción, debe existir la prescripción, pero existe, digamos, para esos delitos. Por otro lado, hay algunos delitos que también se cometen por Internet y que son los imprescriptibles, los que son de lesa humanidad. Entonces, esos como el genocidio y ese tipo de delitos, lógicamente esos no van a prescribir, pero es un grupo muy concreto de delitos. La sexta pregunta, a ver. Aquí pone los límites de lo privado como derecho constitucional o las posibilidades de la sobrevigilancia. Dice, ¿qué es lo que verdaderamente lo delimita? Esto también es un poco así, dicha como muy resumida. Entiendo que se está refiriendo un poco a ver, ¿cómo vamos a delimitar, hasta qué punto vamos a invadir la esfera privada de una persona, lo que es su derecho a la intimidad? Entonces, aquí hay hay un derecho y un interés que están en pugna. Está el derecho a la intimidad de las personas, con todas sus manifestaciones, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, el derecho al secreto de las comunicaciones y muchos más, el derecho a la propia imagen. Todos esos pueden ser vulnerados a través de los medios de investigación y, en concreto, a través de los medios de investigación tecnológicos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el interés colectivo de la sociedad a garantizar una investigación penal realmente efectiva o eficaz. Entonces, en cada caso concreto habrá que verlo y
necesitamos tener una normativa y en este caso yo creo que la normativa española nueva, de la que hoy vamos a hablar más, pues tiene sus defectos, por supuesto, es perfectible, pero camina en la buena dirección porque nos va a permitir tener siempre, menos en un par de supuestos que comentaré hoy, a un juez garantizando que esa invasión en un derecho fundamental que en principio tenía que ser un derecho inviolable, pero ningún derecho fundamental es inviolable, excepto el de la vida y la integridad física. Todos los demás derechos son derechos que pueden sufrir recortes. Primero, porque entre ellos muchas veces chocan y se tienen que limar las aristas. Y luego, porque en un momento determinado tenemos que investigar a una persona sospechosa de cometer un delito, porque si no, es imposible que la investigación avance. Entonces, siempre que haya un juez garante de que esa violación del derecho se hace porque por el principio de proporcionalidad es lo único que podemos hacer, ahí no habría nada que objetar. Lo que no es de recibo, digamos, es que, por ejemplo, la policía directamente lleve a cabo ese recorte del derecho fundamental. Eso sería lo que no. Pero siempre que tengamos a un juez garantizando, yo creo que no hay más que objetar. Habría que ir caso por caso, por supuesto, pero la legislación tiene que tener siempre tiene siempre que prever que el juez va a estar velando porque el derecho fundamental que se vaya a violentar, porque se va a violentar, va a ser porque es la única manera de que esa investigación que debe de llevarse a cabo, porque es una investigación importante, por el motivo que sea, por la clase de delito, por la clase de víctimas, bueno, pues se tiene que llevar a cabo y entonces merece la pena sacrificar ese derecho porque se hace un juicio de proporcionalidad. La séptima pregunta, me preguntan si conozco algún ejemplo de investigación y sanción en caso de violencia de género. Dice, trata de personas, abusos, violaciones, difusión de imágenes. Bueno, toda la primera parte, la que tiene que ver con trata de personas, con violencia de género, supongo que se refiere a digamos, casos en los que se vaya a investigar con estos medios de investigación tecnológica, pero con esos ilícitos penales. La verdad es que yo de esos ilícitos penales no he trabajado. Lo que sí que le puedo proporcionar a la persona que lo ha dicho, y luego al final lo veremos, en la última diapositiva están mis datos de contacto. Entonces yo le podría proporcionar bibliografía al respecto, porque sí que probablemente lo va a ver. En cuanto a la difusión de imágenes que pregunta, en este caso sí que lo conozco de primera mano, porque de hecho hace como 3 años o así escribí un artículo al respecto. Casos en los que la difusión de imágenes en Internet suponen violaciones de derechos, entre ellos el derecho al honor. Y ahí está la pugna, porque en este caso era una pugna entre el derecho a la información y el derecho al honor de la persona. Y era todo a través de Internet. Y la verdad es que cuando el derecho al honor se vulnera en Internet, el daño que se produce es infinitamente superior al daño que se producía cuando los únicos medios eran el medio escrito. Y entonces, por ejemplo, se escribía una carta, por ejemplo, difamatoria, y se publicaba en un periódico. No tiene nada que ver el daño que se podía hacer con aquella actividad al daño que se hace ahora cuando colgamos algo en Internet. Para empezar, porque lo ve muchísima gente. Después, porque eso se convierte y se catapulta y se hace como un virus, ¿no? Va pasando de persona en persona, se hacen memes del asunto. Es decir, aquello acaba siendo muchísimo más dañino y además no se borra nunca jamás. No se borra jamás. ¿Se debería de borrar? Sí. ¿Es complicado? Complicadísimo. Y si no se quiere hacer, todavía más, claro. Entonces, ya digo que eso es lo que puedo decir. Y la octava, ¿cómo se puede hacer para rastrear a las personas? Y dice, porque puedes tener el teléfono o el ordenador apagado o cargando batería. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues lo haces porque no se hace con el teléfono. Se puede hacer con el teléfono, pero no es la manera habitual de hacerlo. Con el teléfono es una posibilidad, pero la norma que tenemos nosotros, la norma nueva que nos habla de los rastreos, que hablábamos ayer, esa norma hace referencia a que la policía lo que va a hacer es poner en el ámbito de actuación de la persona investigada, lo que va a hacer es poner un dispositivo específico de seguimiento. Por ejemplo, yo sé en algunos países, por ejemplo en México y en Bolivia, como es muy frecuente, desgraciadamente, el secuestro de vehículos, las propias aseguradoras ya tienen un dispositivo de GPS incorporado en el automóvil y cuando tú aseguras el automóvil, ellos ya incorporan, dentro de una manera no visible, dentro del chasis, incorporan un GPS de manera que si lo roban, el vehículo va a estar en cualquier momento
va a estar localizable, se va a saber dónde está. Pues es algo parecido, es algo parecido. Entonces, no se hace exactamente con teléfonos, aunque con teléfonos también. Entonces, no se garantiza que sepamos en todos los momentos dónde está la persona, pero sí un radio donde esa persona está. Por lo tanto, si dice que en aquel momento estaba a 200 kilómetros, podemos saber con toda certeza que no estaba a 200 kilómetros. Entonces, no es una geolocalización tan invasiva que nos diga en cada momento dónde está, pero sí una triangulación que nos viene a decir más o menos dónde está. Entonces, para garantizarla, claro, tú puedes hacerlo con los teléfonos móviles, pero si tú además incorporas en el vehículo, por ejemplo, un dispositivo, tú ya tienes que, si el teléfono móvil está apagado o está cargando, no está operativo, digamos, pues tú tienes el otro dispositivo. El otro dispositivo que la policía, para ponerlo, en principio tiene que pedir permiso al juez. En casos de suma urgencia lo puede poner, pero en 24 horas tiene que decirle al juez que lo ha puesto. Y el juez inmediatamente va a decir si el dispositivo se queda o si se quita. Bueno, estas son las preguntas. Espero que la respuesta haya satisfecho a quienes las formularon ayer. Vale, esto es lo primero que queríamos hacer. Lo segundo, pues comentar que ayer lo que estuvimos hablando fue como una introducción a todo el tema de ciberseguridad, de cibercrímenes. Hablamos un poco de fraude electrónico, pero más de pasada, como uno de los delitos que se podían cometer. Y hoy nos vamos a meter más con el fraude electrónico, con la manera. Procesalmente nos importan varias cosas. Yo he destacado algunas porque, evidentemente, todas no podemos tocarlas. Vamos a hablar de actos de investigación y nos vamos a ceñir a la interceptación de comunicaciones telefónicas, a ver cómo se hace con la nueva ley española. Vamos a ver lo que está bien en ella, que son muchas cosas, alguna cosa que no está tan bien. Luego vamos a hablar de la pericial informática, que es fundamental. Y luego después, en la segunda parte, tenemos personas que nos van a ilustrar al respecto porque nos van a hablar de la parte técnica que tiene toda esta prueba, ¿no? Entonces, es fundamental el contar con la opinión de los peritos y la opinión de los peritos nos vamos a encontrar con que a veces el problema con el que se encuentran es que están explicando temas a personas que pueden ser los jueces que a lo mejor no les están entendiendo porque no conocen la dinámica. Y entonces es un poco darse contra una pared, porque tú estás explicando lo que vas a hacer y no te entienden nada, porque se habla otro lenguaje. Entonces, tienen que entender, no hace falta que lo entiendan todo, ¿no? Es como cuando vas al médico, que si te dijera con las palabras técnicas precisas lo que tienes, no entenderías lo que tienes, pero se puede bajar un poco ese registro y se puede explicar de manera que el juez sepa más o menos qué es lo que va a hacer, que sepa lo suficiente como para autorizar esa medida. Entonces, hablaremos un poco de la pericial informática y me gustaría, si es posible por el tiempo, hablar un poco de la prueba indiciaria. La prueba indiciaria, en realidad, es una manera de probar. Tenemos básicamente dos maneras de probar, la prueba directa y la prueba por indicios. En penal sabemos que la estrella es la prueba indiciaria, porque normalmente el criminal no te deja una prueba directa, no tiene un testigo. El testigo, si lo tiene, pues probablemente lo hace desaparecer. Entonces, como no se dejan pruebas ni se preconstituye pruebas, no es como el proceso civil, entonces lo que necesitamos es tener indicios. Entonces, tenemos que ver o recordar al menos cómo nos tenemos que manejar con los indicios para construir una prueba sólida. Una prueba sólida que resista los embates de la prueba de la contraparte. Entonces, me gustaría hablar de esos tres puntos, de los actos de investigación, la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas, la pericial informática, la prueba indiciaria y terminar con el caso de phishing, que ayer les dieron la información. Me gustaría que pudiéramos abordarlo. Vamos a empezar entonces. Bueno, aquí tenemos el sumario. Fraudes informáticos, el phishing, hablaremos también del spear phishing, veremos lo que es eso, y los fraudes de WhatsApp y cómo combatirlos. Como hemos dicho, actos de investigación, pericial informática, prueba indiciaria. Antes de empezar, me gustaría solo comentar algunas cosas. Una es importante, porque todo esto del fraude electrónico, del fraude informático y la legislación que se hace para combatir toda esta criminalidad, la vamos a llevar a cabo dos clases de personas. Esas dos clases de personas, a principios del siglo XX, las definió Mark Prensky en una obra que se llama On the Horizon. Esta obra está hecha por él, que es un lingüista. En realidad, uno puede pensar, bueno, ¿qué nos va a decir un lingüista
a las personas que nos manejamos con el derecho, pero es que él, digamos que dio en el clavo porque dividió de alguna manera la humanidad en dos grupos. En los nativos digitales, nacidos a partir de 1980, y los inmigrantes digitales nacidos entre 1940 y 1980. Ahora rápidamente todos nos vamos situando. Aquí tenemos de todo, nativos y tenemos inmigrantes en esta sala. Quien les habla es inmigrante, desde luego. ¿Qué diferencia hay entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales? Bueno, aquí se puede ver claramente, aunque de todas maneras es un poco exagerado, porque yo desde luego con el inmigrante que aparece aquí no me identifico. Bueno, nos encontramos con que los nativos digitales, de alguna manera, son ciudadanos de un país que los inmigrantes digitales no vamos a poder visitar nunca. Ellos han nacido en un país en el que la tecnología es un idioma que hablan de manera nativa, porque desde que nacieron su exposición a la informática ha sido muy grande. Está claro que estas franjas horarias se manejan de manera, de edad, etarias, se manejan de manera aproximada. Puede haber alguna persona que haya nacido entre 1940 y 1980 y realmente pues naciera, digamos, más cerca de 1980 y por el país en el que nació, en Nueva York, Estados Unidos. Pues probablemente su exposición sea la de un nativo digital y no la de un inmigrante, y al revés podemos tener ejemplos. Pero es un poco para que nos centremos. Nos vamos a encontrar con personas que han estado expuestos a la tecnología desde el principio y entonces interactúan con las máquinas, con los ordenadores, de una manera que los inmigrantes digitales es muy difícil que lo consigan. Los inmigrantes digitales hablan el idioma digital como segunda lengua. La pueden hablar muy bien o a lo mejor la hablan muy mal, solo la chapurrean. Pero siempre es una segunda lengua, siempre es como una traducción. No son bilingües, no son bilingües. Entonces, ¿por qué esto es importante? Pues porque ahora mismo los que están haciendo las leyes y los que están aplicando las leyes al más alto nivel son todos inmigrantes digitales y seguramente más hacia 1940 que hacia 1980. Entonces, hay problemas porque no nos entendemos, porque a veces las leyes, en España, por ejemplo, nos pasó, con esta ley no nos ha pasado, con la ley que ha modificado la ley de enjuiciamiento criminal, pero con la ley de enjuiciamiento civil, que después de muchos intentos la tenemos ya desde el año 2000, es una ley de enjuiciamiento civil completamente nueva, pues en esa ley de enjuiciamiento civil completamente nueva, de fecha 8 de enero de 2000, resulta entrar en vigor 2001, 8 de enero de 2001 y la ley de 1 del año 2000. Pues nos encontramos que esa ley, por ejemplo, cuando te hablaba de los documentos, no te hablaba de los documentos electrónicos y te hablaba del original y la copia, cuando eso está superado por la realidad informática. El original y la copia, bueno, puede tener una cierta traslación de los términos, pero no tiene nada que ver con un original y una copia de una escritura pública en sentido tradicional. Entonces, lo que pasó es que, aunque esa ley nació a principios de siglo, solo 3 años más tarde ya la estaban modificando para hablar de documento electrónico, porque, claro, tenían que haberlo puesto ya. Pero es que quienes hicieron la ley eran inmigrantes digitales. Entonces, en muchos otros aspectos la ley era muy buena, pero, por ejemplo, en este, al no introducir el documento electrónico, realmente se demostró que quien estaba haciendo la ley realmente no conocía bien la realidad que tenía que regular. Bueno, pues una vez dicho esto, aquí hay algunas estadísticas, pero que no tienen tampoco mucha más importancia, como ver los países que en el caso de phishing vemos a Estados Unidos y vemos a Rusia, que esto es de 2015, resumen de todo el año, pero en 2016 nos encontramos que el sector de Rusia como país anfitrión de dominios de phishing ha subido mucho. Y luego aquí nos encontramos en qué zonas en Internet vamos a tener, con más facilidad vamos a ser víctimas de ataques de phishing, sobre todo en los portales globales, tipo, por ejemplo, Amazon, en ese tipo de portales amplios, globales, que vamos todos. Y luego las extensiones más comúnmente utilizadas. Fíjense, la .doc, que es tan frecuente, es la que más se utiliza para los ataques de phishing y es una de las más frecuentes, más comunes. No es una extensión rara. Bueno, aquí tenía un pequeño vídeo, pero creo que este lo voy a pasar. Vamos a pasar directamente al futuro. Antes de empezar, simplemente me gustaría que escuchásemos 2 minutos. Ayer ya lo introduje y es un poco para que, aunque veamos ahora lo que tenemos en el presente, podamos un poco proyectarnos
al futuro. Entonces, ayer ya decía que el futuro en informática es lo que se llaman los wearables. Los wearables son algo así como los vestibles, los vestibles. Lo que pasa es que la traducción es horrorosa, por eso wearables suena casi que mejor. Entonces, estamos hablando de algo parecido, aunque no exactamente igual, a un chip que podemos llevar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el ser humano que lleva ese wearable dentro de él se convierte en lo que se llama un cyborg, que es el ser humano conectado. Es decir, damos el salto de... Siempre hablamos de informática o de un ataque phishing y nos pensamos siempre, el ataque phishing me lo hacen con el ordenador, me lo hacen con el smartphone, me lo hacen con un dispositivo, con una caja más o menos grande. Ahora, en el futuro, me lo pueden hacer en mi propio cuerpo, porque yo dentro lo llevo. O sea, yo dentro tengo un chip que me permite identificarme ante mi banco. Con lo cual, si tienen que vulnerarlo, lo van a hacer a través del chip que está dentro de mi cuerpo. En la actualidad es posible ya tener ese chip y con ese chip abrir puertas o identificarse. O sea, eso se está haciendo ya en algunos países. No es una cosa tan rara. Desde luego no es general, pero existe. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Pues porque desde el momento en que, digamos, cada vez que nos exponemos más a la tecnología, es verdad que vamos teniendo más ventajas, pero cada vez somos más vulnerables a los ataques que se puedan hacer a la tecnología, entre ellos los ataques phishing o semejantes. Entonces vamos a escuchar un par de minutos a una persona hablándonos de esto y a continuación ya continuamos. Estamos al borde de una nueva era en la que la tecnología digital podría llegar a hacer viables los cyborgs como alternativa, como parte de nuestra experiencia. Y en cierta medida y en cierto modo, todos nos convertiremos en cierta proporción, quizás solo un 0,5%, quizá un 3%, cyborgs. Los wearables representan el punto de ruptura. Es la computación distribuida. Tendremos tecnología incorporada en las paredes, en el coche. Tendremos tecnología en el cuerpo y dentro del cuerpo. Y tendremos tecnología que esté flotando a nuestro alrededor. Tendremos tecnologías alucinantes de fondo, gracias a la nube, que ni siquiera consideramos como tales, pero que ahí están. Y ahora muchas de las interacciones son más como una conversación, en lugar de la habitual interfaz de usuario, que es más gráfico. Es decir, que ahora en lugar de tener la tecnología alojada en cajas más o menos grandes, tenemos lo que yo llamo la electrónica en polvo de hadas, que nos rodea por todas partes y está interconectada y conectada también a la programación en backend. Considero que es una ruptura fundamental en la arquitectura de software. Underskin es un proyecto provocador que estamos desarrollando. Es provocador porque creo que poca gente considera que interferir en su cuerpo con la tecnología sea bueno o plausible. Pero, sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, ya estamos en ese punto. Ya hay millones de personas que van por la vida con un pequeño ordenador implantado. ¿Por qué no? Y creo firmemente que en 5 o 10 años habrá cada vez más gente que llevará dispositivos digitales interactivos implantados en el cuerpo. Evidentemente, la mayoría será por causas médicas, pero es cierto que cada vez habrá más gente que elija tomar parte en estas tecnologías. Lo cierto es que es una gran pregunta filosófica para nosotros como humanidad. Hay que pasar de la era de los dispositivos y servicios inteligentes a la era de los dispositivos y experiencias sensatas. La diferencia entre inteligente y sensato es que comprende el contexto, lo que al usuario le viene bien y lo que no.
Ahora mismo, el sector viene marcado por el paradigma de lo inteligente, es decir, mostrar toda la información, que es mucha, y pedirte que decidas según tus prioridades. Eso es una carga, es un lastre y a la gente le cansa. Yo ahora estoy en un punto en el que siento que necesito cortar el flujo de información digital y sé, por lo que le ocurre a muchos amigos, que es un fenómeno creciente. La gente ahora busca desconectar. Y creo que el sector tendrá que ocuparse de esto, y la única manera es contextualizar las experiencias y ofrecerte la cantidad justa de información en el momento preciso según tus necesidades. Hasta aquí, es suficiente. Es un poco para que nos hagamos una idea de cómo puede ser el futuro. El phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing que está teniendo lugar hoy en día. Bueno, el phishing es la traslación al mundo electrónico del fraude tradicional. Es un delito de los tradicionales, pero ahora cometido con la intermediación de Internet o de las intranets. Inicialmente orientado a aprovecharse de la ingenuidad de la víctima. El phishing aprovecha algo que de alguna manera es algo así como un cóctel letal o al menos un cóctel molotov, porque es por un lado la ingenuidad de la víctima, la inocencia y por otro lado la ambición o la avaricia. Entonces, con esos dos elementos, una persona más o menos inocente, pero que quiere medrar, que quiere ganar dinero de una manera fácil y rápida, pues podemos tener el phishing. Entonces, inicialmente se basaba en puras técnicas de ingeniería social. Es decir, nos basamos simplemente en engañar a una persona. Lo que pasa es que ha ido dando pasos. Entonces, el primer paso fue evolucionar tecnológicamente. Entonces, de engañar a la persona se ha pasado a engañar a la máquina. Es decir, engañar en sentido figurado, porque una máquina no la puedes engañar porque no tiene volición por sí misma, pero sí que puedes introducirle un programa de malware, un programa malicioso, que lo que hace es pues engañar a la máquina y la máquina de alguna manera abre y muestra todo su contenido a esa persona que le ha mandado el troyano o le ha mandado el virus. Con las técnicas de ingeniería social, el phishing se vale de comunicaciones falsas procedentes de un remitente que para nosotros es confiable, que puede ser nuestro banco, por ejemplo. Se dirigen a la víctima y luego lo que hacen es que piden a la persona que introduzca las claves necesarias para acceder a la cuenta bancaria y siempre lo dicen, siempre suele haber un mensaje como urgiéndote a hacerlo porque si no lo haces en 24 horas pierdes el acceso, no vas a poder acceder a tus cuentas. Pensando que eso puede pasarte, das las claves. Cuando estás dando tus claves, lo que van a hacer ellos va a ser o bien utilizarlas directamente o bien muchas veces lo que hacen es cambiarlas, porque teniendo el password y teniendo el usuario puedes cambiar las claves y cuando las cambias, ellos acceden a tus cuentas, el que no puedes acceder eres tú, porque son nuevas y tú no las conoces. Normalmente, con el phishing lo que se hace es pequeñas cantidades de dinero, no se suele sacar grandes cantidades de dinero, no se suelen vaciar las cuentas en el phishing tradicional, porque lo que se quiere es que muchos usuarios sean víctimas de pequeñas cantidades, de manera que incluso para el banco pueda pasar como algo imperceptible. O sea, no llama la atención que una persona a lo mejor saque hoy 200 euros, luego 500, al cabo de 10 días saque 1.000, pero al cabo del tiempo eso es dinero y si esa persona no es diligente mirando por lo menos cada semana el estado de sus cuentas, cuando va a verlos de golpe sí que ha bajado. Y luego están, como decíamos, la evolución tecnológica, introduciendo el malware. Vale, aquí estaba hablando de la evolución tecnológica en la que ya pasamos, digamos, de engañar a la persona a engañar a la máquina de esta manera que comentábamos. Aquí tenemos a los troyanos y al farming. Vamos a describir el proceso de phishing. Ayer Bianca, de la Fiscalía, nos contaba de dónde viene la palabra y es interesante porque muchas veces, pues si conocemos en inglés, nos llama la atención que phishing se escriba con 2 H's, cuando en realidad solamente lleva una. Pero eso es porque phishing es un acrónimo de 2 términos, phishing y harvesting, que es cosecha y pesca y cosecha de contraseñas. Contraseñas se añade, ¿no? Entonces, esa palabra describe un proceso que básicamente tiene estos puntos. Primero, el delincuente, mediante una comunicación, se hace pasar por una entidad bancaria, utilizando alguna excusa, normalmente actualización de los sistemas informáticos,
pide a la víctima que introduzca los datos. El delincuente obtiene así la posibilidad de manejar los fondos y lo hace porque él cambia las contraseñas, con lo cual con los datos que le han mandado cambia las contraseñas, obtiene el control de la cuenta, mientras que la persona, la verdadera propietaria de esa cuenta no lo va a tener. Y esta persona previamente lo que ha hecho ha sido contratar los servicios de otra que abre cuentas bancarias, que va a recibir ese dinero y que por una cantidad que se va a quedar, lo que va a hacer va a ser transmitir el resto de dinero, es decir, a lo mejor se queda un 7% de los 1.000 euros que ha sustraído y entonces el resto va a la cuenta o a la cuenta de la organización, digamos, de la cabeza pensante. Ayer nos hablaban y nos decían que es muy difícil llegar arriba, pero sí que es más fácil llegar a la parte baja. En España, estas personas que lo que hacen es abrir cuentas y lo que hacen es comprometerse, son ofertas de trabajo que se lanzan, abra usted una cuenta, lo único que tiene que hacer es que cuando le llegue el dinero, usted lo recibe, se queda con un 7% y lo que hace, aproximadamente un 7%, son cantidades muy altas que nunca conseguirías con un banco, son cantidades mucho más altas. Y lo que haces a continuación es esa cantidad la mandas, la redireccionas y vas de esta manera, aparentemente vas blanqueando este dinero, ¿no? Pero en realidad lo que tú estás haciendo, claro, a poco que uno sepa un poco, sabe que ningún banco te va a dar un 7%. Entonces, en cada caso en concreto hay que ir juzgando y hay que ir viendo hasta qué punto esa persona sabía lo que estaba haciendo o no. Hace 10 o 15 años podíamos pensar que había más ingenuidad o que se podía no saber. Ahora ya hay bastante información al respecto y es difícil que alguien pueda hacer creer a un juez que si me han planteado un trabajo que consiste en que yo simplemente abro una cuenta bancaria, simplemente recibo una cantidad sin moverme de mi casa y lo único que tengo que hacer es quedarme un 7% y mandar el resto a otro lugar, pues que yo no tenga conciencia de que eso que estoy haciendo es ilícito o es algo que no está claro, ¿no? Es difícil. El intermediario, a cambio, se queda esa comisión, transfiere los fondos a cuentas corrientes, normalmente en paraísos fiscales o en países de difícil acceso. Bueno, el phishing, este sería un ejemplo de phishing. Hemos recuperado la pantalla. Muy bien. A ver, esto es una entidad bancaria española, Cajamar. El phishing se caracteriza porque lo que hacemos es, de alguna manera, los delincuentes lo que hacen es echar una red grande para pescar mucho. Entonces, lo que hacen es mandar estos correos a muchísima gente, incluso a personas que no son usuarias de la entidad. Con lo cual, cuando hacen esto, pues claro, si yo recibo un correo de un banco que no es mío, no le voy a hacer ni caso. Pero siempre habrá alguien que sí que sea usuaria de ese banco, porque son bancos pues que tienen bastante clientela. Normalmente podemos observar que tienen faltas de ortografía, como por ejemplo en ahí vemos la verificación, no está bien puesto el acento, código de usuario tampoco está bien puesto el acento y siempre aparece, las traducciones suelen ser malas, siempre aparece la manera un poco de atemorizarte. Tenga en cuenta que si no confirma sus datos en 24 horas nos veremos obligados a bloquear su cuenta. Entonces, eran correos de este tipo. Siguen apareciendo. Parece mentira porque desde hace ya mucho tiempo esto viene sucediendo, pero siguen apareciendo y sigue habiendo casos de phishing a día de hoy. Por lo menos en España seguimos teniendo y tengo constancia que en muchos otros países sigue habiendo correos de este phishing, digamos, tan pedestre, por así decirlo, que es como fácil de identificar, pero siguen apareciendo. La gente sigue picando y rápidamente, no, que no me cambien, que no me quiten el acceso a la cuenta, que yo hoy necesito hacer unos pagos. Y justo lo que haces es que te quitas el acceso a la cuenta por mucho tiempo y luego ya vamos a ver, según en qué país estemos, pues si el banco va a responder rápidamente y por apagar el tema te va a pagar la cantidad, simplemente lo denuncias a la policía, vas con la denuncia y te lo dan. A mí me ha pasado. Me pasó curiosamente justo hace un año. Estaba yo dando unas clases en la universidad y al mismo tiempo que yo daba clases con mi tarjeta estaban comprando joyas. Y entonces yo dije, vamos a ver, primero que es mi tarjeta, que no era la de mi marido, porque si fuera la suya, bueno, me voy a comprar una joya, no hay ningún problema. Yo estoy trabajando, él me compra una joya, yo no me voy a quejar. Pero resulta que era mi tarjeta. Resulta que además era una joyería que no conocía de nada. Y luego el importe, que no era muy alto, pero digo, no, es que yo no he gastado esto, es que además vi la hora y digo, es que hasta ahora yo estoy dando clase. O sea, esta transacción no la he hecho yo.
pues tienes que ir a la policía o a la Guardia Civil, hacer la denuncia, lo presentas en el banco y al cabo de unos días, no sé si fueron una semana o 2 semanas, reintegraron el importe. Pero claro, para eso tienes que estar por lo menos, como mínimo, una vez a la semana, semanalmente, lo tienes en la agenda, no se te olvide, revisar tus cuentas, revisar tus transacciones, aunque no te las sepas de memoria, pero tú cuando vas viendo, pues gasolinera, tal, supermercado, gasto, te suena que eso lo has hecho y te suenan las cantidades. Eso hay que hacerlo, para que no nos pillen así. Ahora mismo, ¿cuáles son las tendencias en phishing? Pues es el spear phishing y el WhatsApp. El spear phishing, spear en inglés quiere decir lanza. Entonces, spear phishing es, de hecho, es un término que se utiliza entre los pescadores, es pescar con lanza. Cuando tú haces simplemente phishing, pescas con red, a ver todo lo que pillo. Pero con lanza tú ya vas a un pez en concreto. La lanza va solo a uno. Ese uno suele ser un directivo. Entonces, con el spear phishing lo que queremos es que un directivo en concreto reciba un correo de alguien que él conozca, por lo tanto sea completamente confiable para él, pero antes hemos estudiado a ese directivo. ¿Cómo lo estudiamos? Lo estudiamos viendo sus movimientos en las redes sociales. Hay mucha gente que si tú ves sus movimientos en las redes sociales está dejando una huella digital impresionante, con muchísimos detalles. Puedes saber todo lo que le gusta, todo lo que no le gusta, con un detalle que si fueras amigo íntimo suyo a lo mejor no lo sabías. Pero la gente, por ese narcisismo de ir dejando fotografías de todo, de comentar, se va retratando, dejando lo que llamamos la huella digital. Entonces, estudiando a una persona de esa manera, podemos saber sus gustos, las personas con las que más habla, etcétera. Entonces, el spear phishing consiste, ahora vamos a ver una anatomía de spear phishing, pero sobre todo lo que vamos a hacer es ir a una persona determinada. Había una manera, al menos en España, bastante común de hacer spear phishing, en la que picaban muchos directivos, y era la siguiente. Un directivo de una compañía había otra compañía que era la competencia, y a lo mejor, pues por circunstancias, mantenían reuniones. Bueno, pues el mismo día que se había mantenido la reunión o al día siguiente, había mantenido la reunión una compañía y la de la competencia en el edificio del directivo que iba a ser objetivo del phishing. Entonces, en el garaje, al lado del coche o cerca, para que lo viera, se dejaba una memoria con el logotipo de la empresa competidora. Con lo cual, el directivo, ¿qué es lo que pensaba? Mira, una memoria de la empresa competidora. ¿Qué es lo que hacía? Rápidamente la metía en su ordenador portátil para ver, porque podía ver. Cuando la metía, estaba metiéndose el troyano, estaba metiéndose el programa malicioso. Entonces, no hacía falta que le mandaran un correo. Directamente él mismo se hacía el harakiri, metía la memoria. Entonces, eso fue bastante popular y es para ataques de spear phishing. Aquí tenemos una anatomía de un spear phishing. Tenemos al pirata que piensa en una determinada compañía y empieza a ver el uso en las redes sociales de directivos de esa compañía hasta que identifica uno. A continuación, cuando tiene identificada a esa persona en concreto, le manda un correo falso, pero reconocible, de una persona que él conoce muy bien. A continuación, ese correo va a pasar el filtro de spam que pueda tener la empresa, que va a tener seguramente, porque es un correo que, aunque es falso, sí que es un correo aparentemente igual. O sea, no está mandado por quien dice que lo manda, pero tiene las mismas letras, los mismos signos. Entonces, el directivo lo que hace es ver que es de John, de alguien que él conoce, lo abre y cuando lo abre, pues lo que está haciendo es abriendo lo que se llama la backdoor, la puerta trasera, y entonces da acceso a toda la información sensible. A partir de ahí, el hacker lo que puede hacer, por ejemplo, es, si este ejecutivo es el encargado, que eso ya se habrá estudiado previamente, de mandar correos, por ejemplo, al departamento financiero de la empresa diciendo hágase pago a este proveedor de tantos miles de euros. Ahora lo que va a hacer el hacker es hacerlo suplantando la identidad del directivo. Y aquí, en el spear phishing, sí que hablamos de cantidades más grandes. Y hablamos de poder hacer también bastante más daño, porque podemos hacer daño ya a nivel de empresa y podemos incluso tener algún tipo de competencia desleal, etcétera. Otra tendencia del phishing en la actualidad es a través del WhatsApp. El WhatsApp, por las características que tiene, la verdad es que es un medio muy popular. Es un medio muy popular, es fácil, es muy barato, ¿no? Es gratuito, ¿no?
Entonces, no sé si ustedes habrán visto algo parecido a esto, el WhatsApp Gold, el WhatsApp Oro. Bueno, pues esto surgió hace unos meses, por lo menos en España. Era una supuesta edición oro del WhatsApp que hacía que tú destacaras entre tus amigos, porque podías mandar más de 100 fotos a la vez. Ibas a tener unos emoticonos totalmente exclusivos. Ibas a destacar, lo dice aquí, en la pantalla, no se lee muy bien, lo voy a leer yo. Dice, pase de ser común a ser completamente interesante, haciéndose destacar por encima de muchos de sus amigos, con un fondo de pantalla exclusivo para la edición oro, etcétera, y luego todo tipo de facilidades. Seleccione iPhone o Android, o sea, tú eliges. Entonces, a lo mejor te quedas pensando y dices, hombre, pues si sigue siendo gratuito y esto me ha llegado a mí, porque mira, me ha llegado a mí, qué bien, ¿no? Pues igual me interesa. Pero lo que sucede es que es mejor que lo pienses bien, porque la verdad es que el WhatsApp Gold es real fake, completamente falso. Realmente lo que es falso. Con el WhatsApp Gold lo que tú haces es introducirte con esa aplicación, lleva dentro de ella un malware, es decir, un software malicioso. Y a partir de ahí, si te das cuenta que te ha pasado, lo que tienes que hacer es desinstalártelo, pero rápido además. Porque lo que haces es que todo lo que tú tengas en tu teléfono móvil está en claro para la persona que lanza este tipo de aplicaciones. Y claro, en el teléfono móvil hoy en día llevamos la vida entera, porque puedes llevar muchas cosas. Incluso a veces uno lleva cosas que no debería de llevar. Algún tipo de cosa escrita que a lo mejor dices, no, para que no se me olvide. Pero claro, cuando no se te olvida a ti, resulta que también haces que el que acceda al contenido de tu teléfono móvil también se entere de todo esto. ¿Cómo vamos a combatir todo esto, ¿no? Todo esto que va tan rápido? Bueno, pues todo esto lo vamos a combatir con actos de investigación, como los actos de investigación que vimos ayer, también con la prueba pericial y también lo podemos combatir con la prueba indiciaria, que siempre ha funcionado en proceso penal y no va a ser ahora distinto. Entonces, actos de investigación, de los 5 que vimos ayer, si recordamos, la verdad es que podemos utilizar varios de ellos, pero la interceptación de comunicaciones telemáticas en los casos de phishing va a ser especialmente interesante y por eso la he elegido, porque lógicamente, como se manda muchas veces por email, va a ser interceptando esos emails, es decir, y pudiendo acceder a esas comunicaciones, cómo podemos tener prueba fehaciente de que una persona estaba formando parte de estas conductas delictivas. No es la única, pero digamos que es una de las que podemos utilizar. Las novedades de la reforma española, fundamentalmente serían las relativas. Bueno, primero que la norma, la ley de enjuiciamiento criminal anterior no nos hablaba de esta posibilidad, ya lo comenté, que apenas estaban la interceptación de comunicaciones postales y desde el año 88 la telefónica, pero muy vagamente, faltaba mucho detalle. En cambio, ahora tenemos mucho detalle. Entonces, vamos a destacar el ámbito material, el plazo máximo para hacerlo, la legitimación, las excepciones, y aquí tenemos un punto conflictivo, excepciones a la autorización judicial. En prácticamente todos los casos tiene que hacerlo un juez, pero hay una excepción. Y aquí va a entrar el Poder Ejecutivo, que siempre va metiéndose a veces donde no le llaman. La extensión de la medida, es decir, cuando uno lo pide, en concreto, qué es lo que estamos pidiendo, y el deber de colaboración, que vamos a ver que es un deber de colaboración amplísimo. Prácticamente a cualquier persona le puede pedir la policía o el Ministerio Fiscal que colabore. Un deber muy amplio, sancionable con pena de cárcel. Ámbito material. ¿Qué clases de delitos son susceptibles? Los delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de al menos 3 años de prisión. Es decir, estamos hablando de un límite considerable. Cualquiera de ellos, no tiene por qué coincidir. Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal, delitos de terrorismo, y aquí lo he puesto en blanco para destacarlo, delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información. Aquí no nos importa para nada la penalidad. Y es lo que comentaba ayer cuando hablábamos de la intervención de Eric. Ayer él decía pues que a veces digamos que algunas conductas van a quedar impunes, y es que si la conducta se ha llevado a cabo a través de Internet, quizá la penalidad es baja. Es un delito contra el honor y quizá la penalidad es baja, no es de las penas más altas ni mucho menos. Pero lo que sucede es que si no lo investigamos con medidas de investigación tecnológica, lo que estamos es consagrando la impunidad. Entonces, el Tribunal Supremo, en una sentencia emblemática de hace unos años, dijo
que un delito grave no solamente era aquel delito grave porque tenía una penalidad alta, a partir de 3 años o de 5 años, sino que un delito grave también se podía establecer la gravedad de un delito por lo dañoso que era, por el medio por el que se cometía y como ejemplo, porque en ese caso además era justo, era un tema de propiedad intelectual, como ejemplo hablaba de los delitos que se cometen a través de Internet y por tanto tiene una difusión amplísima. Aunque la pena sea baja, el daño que producen es muy grande. Entonces, de alguna manera, se equiparó el delito grave al delito cometido a través de Internet. Y esto lo ha recogido ahora la reforma. Plazo máximo. ¿Cuál es el plazo durante el que podemos interceptar las comunicaciones de una persona? Porque realmente interceptar las comunicaciones de una persona es de lo más grave que podemos hacer cuando vamos a investigarla, ¿no? Que estemos hablando con toda tranquilidad, con toda libertad, con gente de nuestra confianza y que nos estén escuchando es bastante, digamos, cercena mucho nuestra intimidad. Porque la geolocalización la cercena, que nos hagan una fotografía también, pero que estén escuchando tus comunicaciones es bastante lesivo, ¿no? Bueno, pues los plazos son de 3 meses. Inicialmente eran más amplios, pero se recondujeron 3 meses, aunque son prorrogables por periodos sucesivos de igual duración hasta un máximo de 18 meses. Al principio era, si no recuerdo mal, hasta 2 años. Y se bajó a 18 meses. Se computa desde la fecha de autorización judicial. Claro, para cada prórroga se tiene que motivar por qué vamos a prorrogar. No es una prórroga automática. Igual que para la motivación inicial, para la primera orden del juez autorizando para el primer auto necesitamos que se motive, para las siguientes también hay que motivar por qué vamos a seguir haciéndolo. Legitimación. ¿Quién puede pedir esta medida? La puede pedir el Ministerio Fiscal y la puede pedir la Policía Judicial. Hasta aquí nada que objetar. Lo que pasa es que en España, en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay un artículo que es el 311 que dice lo que pone ahí en la pantalla. El juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas si no las considera inútiles ni perjudiciales. Es decir, que en principio el abogado de la parte acusadora o de la parte, cualquiera de los abogados, de la posición activa o de la posición pasiva del proceso penal, durante la fase previa de instrucción, de preparación, pueden pedir diligencias. ¿Por qué no pueden pedir esta diligencia? Porque esta diligencia puede ser importante para demostrar la inocencia o para demostrar la culpabilidad. Claro, si es para demostrar la culpabilidad, probablemente la policía ya la va a pedir, o el Ministerio Fiscal. Pero, ¿y si es para demostrar la inocencia? Solo vamos a tener acceso al contenido de las comunicaciones interceptadas. De hecho, la ley prevé que la parte, cualquiera de las partes, pueda pedir el acceso íntegro a todo lo grabado, porque se va a hacer una selección, que va a ser, digamos, lo que realmente tenga relevancia, pero se consagra en la ley el acceso de las partes al contenido íntegro. Pero lo que no se consagra en la ley es que cualquiera de estas partes puedan pedir la interceptación de las comunicaciones. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que el legislador en su exposición de motivos no lo dice, pero realmente podría ser algo que vulnera el derecho de defensa, ¿no? Porque lo único que vas a poder hacer es, no vas a poder pedir interceptación de ningún tipo de comunicaciones que podrían ser interesantes para probar la inocencia, sino que vas a estar a ver qué es lo que pide el Ministerio Fiscal, o vas al Ministerio Fiscal y le dices que no lo dice la ley cómo puedes hacerlo, vas directamente a la oficina y se lo pides. Le explicas por qué convendría también interceptar comunicaciones de no sé quién con no sé quién, con alguien, ¿no? Bueno, pues esto lo dejo ahí porque es lo que dice la ley. Excepciones a la autorización judicial. ¿Qué sucede? Normalmente va a ser siempre el juez el que le vamos a pedir la autorización y nos la va a dar, pero la ley dice que en caso de urgencia, junto con que esa urgencia sea por delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, en esos casos el Ministerio del Interior o por delegación el Secretario de Estado de Seguridad va a poder autorizar la medida, el Poder Ejecutivo. Claro, uno puede pensar, si realmente hay urgencia y
como hay urgencia, ellos lo pueden hacer más rápido. Si nos dan más jueces, lo haremos más rápido también los jueces. Pero este es el eterno problema, ¿no? Siempre nos quejamos de la lentitud de la justicia, pero ¿cuánto cuesta incrementar los presupuestos del Estado para que la justicia funcione mejor? Por supuesto que se puede distribuir mejor el gasto y se puede gestionar mejor, pero a veces el problema es que por la ratio, digamos, de litigios que existen y el número de jueces, te das cuenta que es imposible que la justicia sea rápida. Y si la justicia no es medianamente rápida, la verdad es que deja de ser justicia. Cuando llega un punto en el que deja de ser justicia porque es demasiado lenta. Bueno, pues en este caso, lo que sucede es que se tiene que comunicar al juez en un plazo máximo de 24 horas, es verdad, pero claro, en esas 24 horas hemos podido intervenir muchísimas comunicaciones. El juez tiene que revocar o confirmar en un plazo máximo, a partir de ese momento, de 72 horas, con lo cual podemos llevar ya ahí varios días grabando comunicaciones que quizá no debían haberse grabado, interceptado. Y aquí yo planteo posibles problemas de constitucionalidad, porque si uno lee nuestra Constitución, pues la verdad es que el Poder Ejecutivo nunca está facultado para interceptar comunicaciones. No aparece en ningún caso. Nuestra Constitución habla siempre de autorización judicial. Entonces, la doctrina en España ya lo ha dicho, ¿no?, que probablemente cuando esto se empiece a aplicar, que ya se está empezando a aplicar, pero de momento solo tenemos sentencias de jurisprudencia menor por el tiempo que lleva, que son apenas medio año, pues nos podemos encontrar con algún abogado que plantee un problema de constitucionalidad y haya una cuestión de prejudicial al Tribunal Constitucional para que se pronuncie acerca de si realmente esto no plantea, sobre todo por la intensidad con la que se puede limitar este derecho. La extensión de la medida se puede referir a alguno de esos extremos, al registro y grabación de lo que es la comunicación, al conocimiento de origen o destino, que esos son datos de tráfico, otros datos de tráfico distintos al conocimiento de origen o destino que den valor añadido a la comunicación. Y en cuanto al deber de colaboración, es un deber de colaboración amplísimo y sancionado, como decía antes, con pena de cárcel. ¿En qué consiste exactamente? Dice la ley que hay que prestar al juez, Ministerio Fiscal y Policía Judicial la asistencia y colaboración precisa para facilitar el cumplimiento de los autos de intervención de las telecomunicaciones y, además, con la obligación de guardar secreto. ¿Y quiénes están obligados? Vamos a ver que está obligado prácticamente cualquiera que pueda ayudar. O sea, cualquiera que pueda ayudar. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a red de telecomunicaciones y, en general, de servicios de la sociedad de información. Pero, además, cualquier persona física o jurídica que, de cualquier modo, pueda contribuir a facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación. Con lo cual, prácticamente cualquiera que pueda ayudar, cualquiera que pueda saber una clave que encripta un sistema determinado y se sabe que esa persona sabe cómo funciona, se le puede pedir. Y si esa persona realmente lo sabe y no colabora, consecuencias del incumplimiento, delito de desobediencia, lleva aparejada una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Es un delito que tiene, bueno, pues una cierta importancia realmente. Es un deber de colaboración que yo creo que se entiende que sea así de amplio, porque si no nos podemos encontrar con que la medida no puede fructificar. Porque según cómo sea el sistema de comunicación que tengamos que invadir para poder, digamos que violentar, para poder acceder a esas telecomunicaciones, necesitamos asistencia técnica. Entonces, esa asistencia técnica, si no nos es prestada, pues nos encontramos con que es que realmente no se puede cumplir la medida. Es que no es como entrar en una casa, que el juez lo autoriza en un auto y cualquiera sabe cómo entrar en una casa. O se entra, digamos, no digo con ganzúas, pero con lo que utiliza la policía para no romper cerraduras, o con una patada en la puerta, pero se entra. Más o menos cualquiera podría hacerlo, pero entrar en un sistema de comunicación no es lo mismo. Entonces, realmente podemos necesitar asistencia de muchísima gente y por eso el deber es tan amplio y por eso las personas involucradas pueden ser tantas y por eso hay unas consecuencias graves para el incumplimiento, para que se tome en serio este deber. Esto en cuanto a actos de investigación nos hemos referido a uno. No olvidemos que hay 5 grandes medidas. Hemos hablado solo de una, pero esta podría ser, digamos, la que yo creo que podría tener más interés junto con el registro de los ordenadores, el registro remoto, para los casos de phishing.
La pericial informática también. La pericial informática también, porque, claro, cuando aportemos prueba de carácter informático, siempre puede aparecer un perito de la parte contraria que nos diga, ojo, que esa prueba no es fehaciente. Ojo que aquí, por ejemplo, no se ha garantizado al empezar a investigar, el hacer un clon exacto de lo que vamos a investigar con un hash que justo me diga que tiene el mismo valor que el clon que yo he hecho. De manera que cuando termine pueda ver que efectivamente sigue siendo lo mismo y pueda tener la certeza de que esto es igual, la copia, por decirlo de alguna manera, que el original, que son idénticos. Y pueda siempre tener el original para decir, si yo aquí en esta copia he conseguido probar que aquí se ha hecho esta invasión, se ha hecho esto, se ha hecho tal, resulta que en el original también lo puedo ver. Entonces, vamos a necesitar el perito informático, vamos a estudiar el contenido, a emitir un informe, la cadena de custodia debe de controlarse en todo momento y el dictamen pericial puede ser esencial en estos casos porque pues podemos tener un perito de una parte y un perito de la parte contraria y nos vamos a encontrar con que es fundamental que esos peritos sean capaces de decirle al juez en un lenguaje que pueda entender lo que realmente ha pasado. Y que además, otra parte importante es que ese perito sea capaz de soportar bien el contraste con el perito de la contraparte. Y son dos aspectos que la pericial informática debe de cumplir. El segundo aspecto, el soportar, digamos, el contraste con la pericial de la contraparte o con lo que la contraparte quiera decir al respecto, eso pasa en cualquier pericial. La primera, digamos, explicarle al juez y explicarle a los juristas en qué consiste la prueba, pues en realidad pasa con otras periciales, pero en el caso de la informática puede ser especialmente complicado porque según cómo sea el sistema informático, pues va a ser muy ajeno y nos va a sonar muy raro. Entonces, hay necesidad de que haya profesionales informáticos preparados, no solamente para llevar a cabo la pericia, sino para explicar la pericia. Eso es fundamental en cualquier pericial, en esta especialmente. Tienen que ser capaces no solo de hacerlo por escrito, sino también de exponerlo oralmente y que los entendamos los juristas, que eso cuesta. Y que resistan la crítica, como decía, de otros expertos informáticos. Y después, ya para ir finalizando, la prueba indiciaria. La prueba indiciaria no es nada nuevo, lo conocemos. En proceso penal, como decía antes, es muy importante porque normalmente no vamos a tener prueba directa o muchas veces no la vamos a tener. Entonces, la jurisprudencia en España ha establecido, de manera similar a como me imagino que puede suceder aquí, cuándo los indicios van a poder sostener la prueba. Porque, evidentemente, como el indicio no es prueba directa, no es un testigo que ha visto el hecho, pues va a tener que estar sometido a unas reglas. Esas reglas son básicamente 5. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo antes. Necesitamos esta prueba para determinar la culpabilidad o la inocencia y como no es directa, pues hay estrictos requisitos. La primera, los indicios deben ser varios, no nos basta un indicio. Nos bastaría uno si fuera un indicio incontestable, tipo ADN, pero evidentemente en un caso de phishing no lo vamos a tener. Con lo cual necesitamos 2 o más indicios. En un caso de prueba directa podría bastar uno. Junto con esto, los indicios no deben contradecirse entre sí. Si un indicio apunta para el lado de la culpabilidad y otro apunta para la inocencia, eso no va a funcionar bien. Todos los indicios tienen que apuntar hacia la culpabilidad, si lo que estamos buscando es la sentencia de culpabilidad. Junto con estos dos, los indicios se tienen que probar de manera directa, no de modo indirecto. Es decir, un indicio no se prueba con un indicio, porque si se probara sería un indicio de indicio. Y, lógicamente, estamos ahí perdiendo la capacidad de prueba. O sea, ese juego del indicio nos vale solo una vez. Cuando tú quieres probar el indicio se prueba de manera directa, no se prueba mediante otro indicio. En cuarto lugar, debe existir armonía entre los indicios y la convicción judicial. La convicción judicial, la motivación de la sentencia, tan fundamental en las sentencias penales, por lo que nos jugamos, estamos jugando con la libertad de las personas, con las penas privativas de libertad. Esa convicción judicial, esa motivación,
se tiene que ver cuando el juez motiva en la sentencia, tiene que hilar de una manera congruente esos indicios para que se vea que esa capacidad inculpatoria de todos ellos han rellenado esa motivación judicial de una manera racional. Y finalmente, el enlace entre los indicios y los hechos, que no pueden ser probados directamente, debe estar suficientemente motivado. Es decir, si vamos a probar mediante un indicio que una persona, en un caso de phishing, por ejemplo, si vamos a probar que una persona realmente ha sido la autora de un phishing, ha sido lo que llamamos en España una mula, era un phishing, que es la persona que ha abierto las cuentas donde se han ido introduciendo, depositando cantidades y las ha ido mandando, quedándose reteniendo un porcentaje. Bueno, pues podemos tener indicios como que ella abrió las cuentas, como que ella realizó. Y podemos pensar, bueno, pero es que el ordenador desde el que se hizo también lo utilizaba su marido y sus hijos, que son mayores y que lo utilizan habitualmente. ¿Cómo sabemos que era ella y no su marido o no sus hijos la que estaba sentada al teclado? Porque ese teclado está lleno de huellas de todo el mundo. Bueno, pues entonces a lo mejor podemos encontrar que en el despacho que solamente utiliza ella o en la libreta que solamente lleva ella hay una serie de anotaciones relativas a estos casos de phishing y resulta que eso lo vamos a llevar a cabo porque vamos a complementar esta prueba indiciaria con otra prueba indiciaria que es una entrada y registro donde nos vamos a encontrar al investigar, digamos, lo que son los objetos personales de esta persona, pues que lleva en esa agenda apuntados datos relevantes que han servido para, por ejemplo, cantidades anotadas de los porcentajes del 7% que durante el mes de enero ha ido reteniendo. Y solamente lo tiene ella. Entonces, vamos así uniendo indicios. Entonces, como dice el punto 5, el quinto requisito sería que el enlace entre los indicios y los hechos que no pueden ser probados directamente tiene que estar suficientemente motivado. La persona que está cometiendo este phishing le puede interesar llevar una contabilidad para saber lo que gana cada mes. Entonces, es una cosa lógica que quien lo hace pues controle la contabilidad y vaya viendo, bueno, este mes he sacado esta cantidad de dinero, este mes he hecho esta otra cantidad de dinero. Y eso, ¿quién lo hace? Pues normalmente lo hace el que se está beneficiando del delito. Quizá la persona que convive con esa persona, pues su marido quizá no lo sabe que lo está haciendo, porque quizá esta persona lo quiere ocultar porque probablemente sabe que lo que está haciendo no está bien. Bueno, aquí tenemos el caso que abordaremos en los próximos minutos rápidamente y simplemente como epílogo decir que la alternativa que tendríamos con dos opciones sería no utilizamos la banca electrónica porque está llena de problemas, porque realmente el phishing existe, porque cada vez se va, pero que es absurdo porque lógicamente cada vez la utilizamos más. Así que lo que tenemos que hacer es un uso prudente de la banca electrónica. Evidentemente nos vamos a decantar por la segunda opción, por el uso prudente, con todas las ventajas, pero asumiendo de manera responsable los riesgos. Esto es complicado, pero la verdad es que nadie ha dicho que sea fácil. Entonces es complicado, tenemos que estar al día, tenemos que, pues, digamos, controlar la propia seguridad nuestra, pues con una vigilancia semanal de nuestras cuentas, pues siempre teniendo ese tipo de medidas de seguridad, de sentido común. En la Universidad de Valencia hemos estado investigando en torno a este tema con un equipo de 3 universidades, la de Valencia, la de Barcelona y la de Castilla-La Mancha. Hemos colaborado con fiscales especializados en el tema y con agentes de la Guardia Civil y, bueno, hemos llevado a cabo un par de proyectos, el último de los cuales titulado, como aparece ahí en pantalla, Fraude electrónico y banca online. Y lo que hemos hecho ha sido, por un lado, hemos implementado una red, que es la llamada RedNAC, que es el acrónimo de Red Against Cyber Fraud. Entonces, esta RedNAC lo que hace es poner en contacto expertos en seguridad informática, tanto a nivel jurídico como a nivel técnico, de varios países. En este momento, la red está implantada en 3 continentes, es accesible en esta dirección y, al mismo tiempo, lo que hemos ido haciendo en estos últimos 6 años ha sido publicar libros relativos a fraude electrónico. Y en estos libros hemos colaborado profesores universitarios, fiscales, especializados en criminalidad informática, abogados también especializados en estos temas y agentes de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil Española.
Publicamos en el año 2011 el primer libro, Fraude electrónico de entidades financieras, en el 2013 el segundo, Fraude electrónico, panorámica actual y medios jurídicos para combatirlo, y finalmente en 2015, Fraude electrónico y la gestión penal y civil, ya viendo también los temas de responsabilidad y los temas de daños. Hemos querido abordar esta temática desde una perspectiva lo más transversal posible y por eso pues el ir abordando cada uno de estos aspectos. Bueno, ahí aparecen mis datos de contacto, sobre todo para preguntas que puedan surgir, que ya no tenemos un tercer día, entonces se pueden utilizar estos datos de contacto. Y ya para finalizar, en 10 minutos, si me deja... ¿Sí? ¿Me dejas, Alfonso? ¿10 minutos? Sí, muy bien. Pues en 10 minutos, aunque sea muy rápidamente, vamos a hablar un poco del caso. A ver, como también hemos empezado un poco más tarde... Bueno, el caso me imagino que habrán tenido oportunidad de leerlo. Es un caso típico de phishing. Entonces, lo que viene a continuación del caso de phishing son los artículos sustantivos del Código Penal que habría que aplicar. Entonces, los he puesto aquí, de las estafas, el 248, que incluye la estafa informática, y el 249 con la penalidad. Vemos que la pena es de 6 meses a 3 años, que es el dato relevante. Las preguntas. Durante el curso de la investigación que se lleva a cabo como consecuencia de los hechos arriba descritos, ¿sería posible pedir al juez interceptación de comunicaciones telemáticas de Rebeca? Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué les parece? ¿Sería posible? Hemos dicho que la pena son 3 años. Podemos llegar a los 3 años. ¿Sería posible o no sería posible? Sí que sería posible. Podríamos pedir la interceptación. Los artículos, los digo yo, es el artículo 588 ter-A y el 579 1 primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aparecen aquí al final. Entonces, en esos artículos se habla de la posibilidad en estos casos por la penalidad. Estamos en el ámbito de aplicación, dentro del ámbito de aplicación. Vamos a hacerlo primero desde el derecho español y luego desde el derecho costarricense. Luego, supongamos que la respuesta es afirmativa. ¿Qué condiciones debería cumplir el acto judicial que permite la interceptación, que es un auto? O sea, el auto, ¿qué condiciones debe de cumplir? Bueno, pues esto nos lo dicen los artículos 588 bis B y 588 ter-D de la LECRIM. Habla de las condiciones que tiene que cumplir el auto. Entonces, bueno, me remito a ellas por no empezar a decirlas ahora, pero ahí esos dos artículos, 588 bis B y 588 ter-D de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nos dice en concreto, ese auto tendría que definir un ámbito en concreto, no puede simplemente decir se interceptan comunicaciones, sino hay que decir en concreto qué queremos. ¿Queremos solo datos de tráfico, origen y destino? ¿Queremos también contenido de conversaciones? ¿Queremos algún dato de tráfico más? Eso el juez tiene que pedirlo. Para eso antes el fiscal tendrá que haberle dicho en concreto qué es lo que quiere y si el juez lo autoriza, pues puede autorizar exactamente lo que le pida el fiscal o algo menos de lo que le pida el fiscal. Después, ¿a qué plazo está sujeto este acto de investigación y si cabe la prórroga? Bueno, pues si lo recordamos, eran 3 meses, inicialmente 3 meses, luego cabían prórrogas sucesivas hasta completar 18 meses. Los artículos son el 588 ter-G y el mismo 588 ter-G nos habla de la prórroga. A lo mejor les suena raro porque la verdad es que esos artículos son raros en cuanto a cómo los estoy nombrando. El ter-G, el 588 octies son rarísimos. Y esto es así porque el legislador español, en vez de coger y ir, digamos, la numeración, ir corriéndola, porque ha metido los actos de investigación en medio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que ha hecho ha sido coger un artículo, que es el artículo 588, y ese artículo tiene, no sé si son 25 páginas. Entonces, por eso empieza 588 bis, ter, quater, quinquies, sexties, septies, octies,
Es rarísimo, ¿no? Y luego, como tiene muchos apartados, pues empieza A, B, C, D, E, F, G, H, se acaba el abecedario. Es difícil para ir enumerándolos. Y tienes que enumerarlo porque tienes que identificar en concreto qué artículo es, claro. Pues es así. Y luego, la cuarta pregunta, ¿sería posible que alguien distinto del juez autorizase la interceptación de comunicaciones telemáticas de Rebeca? ¿Alguien distinto del juez? ¿Creen que podría hacerlo? Pregunto yo. ¿Lo hemos visto? ¿Quién puede hacerlo? El Poder Ejecutivo, el Ministro del Interior o el Secretario de Defensa en su lugar, pero solamente en algunos casos. En delitos de urgencia y siempre que sean delitos de terrorismo, solamente en esos casos, en casos de urgencia, delitos de terrorismo. Pero efectivamente sí, con los problemas de constitucionalidad que hemos comentado. Y ahora, rápidamente, pero quizá no ustedes, porque ya no me he comido demasiado tiempo, pero sí que, Alfonso, yo le emplazaría para que me ilustre, que me cuente cuando me haga un poco la discusión y el punto de vista del derecho costarricense, cuando se pidiera unas comunicaciones aquí en Costa Rica, digamos, las posibilidades que tendríamos de pedirle al juez y que el juez nos la pueda dar. O si tiene que ser delitos muy delimitados, o si podría ser un poco para saber, aquí en Costa Rica, si nos encontráramos con un caso de phishing, si tendríamos la certeza, básicamente la pregunta que yo formularía sería esa, si tendríamos la certeza o la posibilidad de que pidiéndolo el juez nos lo va a dar, o si es más fácil que no nos lo dé. Es la pregunta que yo, como investigadora española, que desconozco lamentablemente el derecho costarricense, me gustaría que no sé, saber un poco la respuesta. Hasta aquí llega mi intervención. Como tienen, bueno, estaban antes mis datos, los vuelvo a poner si acaso, rápidamente, por si no se ha tomado nota, para que puedan hacerlo.